Saludos cordiales a todos los participantes y oyentes de este video. Me presento, mi nombre es Mariela Barahona, estudiante de la asignatura de Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la carrera de Trabajo Social, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Lo presente a representar corresponde al tema órganos basados en la Carta de la ONU. Por tanto, a través del video daré a conocer un mejor panorama acerca de lo que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su creación, las principales exigencias y funciones que cumple, además de los aspectos generales de un informe realizado al Alto Comisionado. El video está realizado con el fin de que ustedes y cualquier persona natural o jurídica pueda obtener información relacionada al Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de esta manera se hagan partícipes de la difusión de información en temas relacionados a derechos humanos. Bienvenidos, comencemos. Ahora, ¿qué es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o ACNUD? El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas, que dirige los esfuerzos de la ONU, siendo el responsable de las actividades de organización en materia de derechos humanos. Es decir, representa el compromiso del mundo frente a los ideales universales de la dignidad humana. Al llevar a cabo las actividades de organización, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está encargada de promover el respeto universal de dichos derechos por todos los países miembros en el mundo. Según lo mencionado, el ACNUD dirige, promueve y es partícipe principal en actividades de organización, en la trata y en el despliegue de información congruente a los derechos humanos, quienes serán un vínculo de bienestar para los estados, pueblos, comunidades o personas naturales y jurídicas. Estados parte. Entre los países miembros del ACNUD podemos encontrar a la mayoría de países dentro de los diferentes continentes en el mundo, teniendo así un total de 193 estados que forman parte del Alto Comisionado. ¿Cuándo se creó y qué realiza? Con el fin de coordinar todos los esfuerzos que dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas se realizan en materia de promoción y protección de los derechos humanos, el 20 de diciembre de 1993, por medio de la Resolución 48-141, la Asamblea General decidió crear la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, abriendo paso al apoyo hacia el desarrollo de nuevas normas de derechos humanos, promover la ratificación de tratados internacionales, responder a violaciones graves de derechos humanos y tomar medidas para prevenir violaciones en el mundo. Es así como se esfuerza por ofrecer el mejor asesoramiento experto y apoyo a los diversos mecanismos de supervisión, análisis y vigilancia de derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Los mandatos o exigencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos son: el prevenir casos de violaciones de derechos humanos. Es la exigencia primordial dentro de la OACNUD, ya que el prevenir violaciones a los derechos puede inferir en el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la población mundial, lo que tendrá como resultado, además, el asegurar el respeto de todos los derechos humanos como segunda instancia dentro de las exigencias de la OACNUD. Además, tenemos el promover la cooperación internacional para proteger los derechos humanos. Cabe mencionar que la cooperación internacional para proteger los derechos debe ser promovida por cada Estado y puestas en práctica por sus respectivos órganos jurídicos, y la población de esta manera se garantizará una justicia democrática, quien tendrá como resultado, además, el garantizar la justicia y la rendición de cuentas en los procesos de paz, como cuarto punto dentro de las exigencias. Dentro del fortalecimiento y el hacer más eficiente el sistema de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, se promueve a la vez
fomentar la igualdad y luchar contra la discriminación como último mandato. Cabe mencionar que la oficina del ACNUD presta y prestaba servicios al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la mayor parte de los comités e instancias de protección de derechos humanos, creados tanto en virtud de la Carta de la ONU como en virtud de tratados internacionales. Cada año la oficina recibe por parte de los órganos de protección alrededor de 400.000 informes y denuncias de violaciones hacia los derechos humanos. Las principales funciones del ACNUD son el promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos. Sabemos que la promoción y protección de derechos humanos nos permite el disfrute efectivo de estos, en aspectos tanto civiles, sociales, culturales, políticos y económicos, que traerán consigo la evolución de una sociedad equitativa al tener como fin, además, el ampliar el ámbito democrático para que las personas puedan ser partícipes en los ámbitos de toma de decisiones, tanto jurídicas como sociales dentro de cada Estado. El crear dispositivos de alerta temprana y protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto, violencia e inseguridad. Esto permite la creación de conciencia social en la toma de decisiones en pos de la mejora y bienestar de las personas en el mundo. Al ser dispositivos de alerta temprana en temas de violaciones de derechos, tiene como función además el proporcionar asesoramiento a cualquier Estado si éste lo pidiese. Otra de las funciones es eliminar los obstáculos y enfrentar a los desafíos para la plena realización de todos los derechos humanos, así como prevenir la persistencia de violaciones de los derechos humanos. Se considera esta como una de las principales funciones al estar enmarcada dentro de la praxis social, ante la promoción a través de programas, políticas y conferencias hacia el impulso de seres humanos libres de ataduras, dispuestos a imponerse a los desafíos en la realización de sus derechos. Otra de las funciones es el volver más efectivo y coordinar las actividades de promoción y protección de los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas, lo que permitirá, como siguiente y última función, el volver más efectivos los mecanismos de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, con el fin de obtener un goce más efectivo y pleno de nuestros derechos a través de las actividades de promoción y protección, además del refuerzo de los mecanismos de la ONU dentro de la esfera de los derechos humanos. A continuación tenemos un ejemplo del informe al Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Este informe es realizado por el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales o ejecuciones arbitrarias en su misión a Ucrania, en el que tenemos como resumen que el relator especial describe sus principales conclusiones, incluidas las observaciones sobre el marco jurídico relativo al derecho a la vida y a las preocupaciones sobre la ausencia de responsabilidad por las violaciones en el contexto de las manifestaciones llevadas a cabo en 2015 durante la celebración del conflicto armado en Ucrania. El relator especial formula recomendaciones a todas las partes en el conflicto, al gobierno, a la comunidad internacional y a la sociedad civil para prevenir asesinatos y garantizar una mejor protección del derecho a la vida. Con referencia a la situación actual, tenemos la siguiente noticia. Zeid Ra'ad al-Hussein, actual alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde septiembre del 2014, denunció la incapacidad de la comunidad internacional para resolver disputas y llegar a un consenso, ante un necesario y evidente escenario de constantes violaciones de estas garantías básicas y de impunidad frente a hechos de violencia. Por lo que nos lleva a cuestionarnos si tenemos de verdad una comunidad internacional o solamente existen comunidades contrapuestas y fragmentadas por intereses dispuestos y comerciales
que operan detrás de una pantalla de lealtad fingida a las leyes e instituciones. Por lo tanto, el Alto Comisionado instó a construir sociedades que resuelvan sus disputas de forma pacífica, con instituciones eficientes donde prevalezca el derecho de las personas al desarrollo y se respeten las libertades fundamentales. Cabe mencionar que este discurso fue presentado ante representantes de los 193 Estados miembros, en el que también incluyó sugerencias de herramientas para reavivar la fortaleza y la unidad entre las naciones. Con lo que se plantea además que por medio del Programa de Cooperación Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se llevan y se llevarán a cabo proyectos a niveles regional e internacional que incluyen cursos de capacitación para miembros de las Fuerzas Armadas e individuos que participan en la administración de justicia, además de dar asesoramiento para incorporar las normas internacionales sobre derechos humanos a la legislación nacional y apoyar el establecimiento y fortalecimiento de instituciones nacionales. Por lo tanto, en resumen y conclusión, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas, el mismo que tiene como fin el prevenir casos de violaciones de derechos, asegurar el respeto de todos, promover la cooperación internacional para proteger los derechos humanos, garantizar la justicia y la rendición de cuentas en los procesos de paz, fortalecer y hacer más eficiente el sistema de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos a través de mecanismos de protección que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por los países miembros de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su atención. Hasta una siguiente oportunidad.